Saludamos y le damos la bienvenida a nuestro querido reverendo Padre Ángel Díaz en este segmento Desde la Fe. Padre, saludo y qué bueno que estás con nosotros. Saludos, Víctor, saludos a los televidentes y a los youtuberos que nos siguen. Y estoy en la fase de dejar la gripe. Okay. Es el momento molesto cuando comienza y cuando se está yendo. Okay. Pasar de una fase a otra. Porque no deja la garganta tranquila. Entonces tú crees que tiene y no tiene nada. Okay. Padre, el tener sobre el ser es el tema que usted va a tocar en el día de hoy. Así es, vivimos en una sociedad de consumo. Desde el siglo XIX, cuando se inicia la revolución industrial en Occidente, y bueno, cuando hablamos de Occidente, pues hablamos de Europa. Y esa revolución industrial que cambió la vida de la gente, porque ya, por ejemplo, el trabajo cambia la forma, los horarios de trabajo se amplían un poco más, porque también tenemos la energía eléctrica, y todo eso hizo que la gente comenzara a trabajar más horas durante el día, pero también la producción masiva de productos, sean de textiles o fuesen otro tipo de productos industriales, pues hizo al mismo tiempo que se abriera una vorágine campaña de publicidad y la gente adquirir cosas. Y comenzamos a trabajar para tener cosas, que no es malo tener cosas, vamos a decir, materiales. Lo que es malo poner en las cosas materiales todo la vida, ponerlo todo ahí, mirar solamente hacia eso. Pues esa sociedad industrial creó una sociedad de consumo, y claro está que eso se ha ido ampliando en el tiempo, se ha ido agudizando cada vez más, porque ya las necesidades, ya no solo uno compra lo que necesita, sino que también se crean necesidades. La publicidad, el mercadeo ha hecho que el ser humano vaya creándose necesidades o se le crean necesidades. Y por eso nosotros vemos que tú vas, por ejemplo, a un supermercado. Antes la gente iba con una pequeña lista, iba a comprar arroz, habichuela, la carne, el aceite, la sal, el azúcar, el café, cualquier cosa que se necesitaba para el sostenimiento de la familia en el día a día. Después, las tiendas eran cosas aparte. Y tú ibas a una tienda, si necesitabas, sobre todo la gente compraba a fin de año, para estrenar el 25 de diciembre, el 1 de enero, y para el cumpleaños y demás. Comprar remúa, ¿verdad? Una remúa, como decían los viejos de antes. Entonces, cada cosa como que se vendía en un lugar. Luego llegaron estos supermercados modernos que tenemos hoy, que tienen de todo. Tú entras a cualquiera de estas tiendas, en una parte tú tienes tiendas de electrodomésticos, en otra parte tiene un asunto de ropa, en otra parte tiene un asunto para la loza y ¿todo en un solo lugar? Todo en un solo lugar. Pero aparte de eso, cuando tú vas pasando por las cajas que tú vas a pagar, siempre tú te encuentras con un tramo ahí. Y te inducen a... Sí, hay algo, y la gente no va a comprar eso, parece así, cuando está pagando, ahí está el chocolatito. Coge el chocolatito, coge un chicle, cualquier cosita, y lo pone ahí también. Dije que no significa nada, pero hay que sumarse. No significa nada. Quizás pueden ser para ti 100 pesos. Sí. Y tú dices, no, pues 100 pesos, eso está barato, 100 pesos. Y lo coge y lo pone ahí. Y aparte de eso también se te pone ciertos productos, cuando se quieren vender, te lo ponen en casi todos los pasillos, te encuentras el mismo producto. Pero ya eso está estudiado, que cuando tú pasas por un pasillo y lo ves la primera vez, le pasa desapercibido. Vuelve al otro y lo ves, y ya como que te llama la atención. Después que tú lo ves en 4 o 5 lugares, a la última ya tú te lo llevas.
porque psicológicamente ya te lo metieron en la cabeza y te crearon la necesidad de llevarte ese producto porque ya tu inconsciente te dice, oye, es importante, porque tú lo estás viendo, lo estás viendo, lo estás viendo, hasta que finalmente te lo lleva a tu casa. Y después que lo tiene en tu casa, dice, yo no necesito esto. Yo no fui a buscar esto al supermercado. Y se te olvida una cosa que fuiste a buscar, pero te llevaste la que no fuiste a buscar. Esa es la sociedad de consumo. Y esa sociedad de consumo, entonces, ha suplantado el ser por el tener. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? La persona se mide por lo que tiene, no por lo que es, por ser persona. Entonces, estamos valorando más el tener cosas materiales que valorando al ser humano, que valorando a la persona. Entonces, cuando hablamos del ser, pues hablamos de una experiencia espiritual, de una experiencia íntima, profunda de cada ser humano que lo identifica en su esencia como persona. El tener simplemente es una experiencia sensorial, es una experiencia de satisfacer una necesidad momentánea, puede ser real o creada. Real o creada. De hecho, hay un libro muy famoso que evalúa y hace un análisis interesante de Erich Fromm, que evalúa o analiza estas dos perspectivas, el ser y el tener, o el tener y el ser. Y Erich Fromm, dentro de las cosas que habla de ese libro, habla del tener como una experiencia aparentemente algo vulgar, pero no es así, anal, dice él. Una experiencia anal. ¿Por qué? Recordemos lo que dice Jesús en el Evangelio. Lo que daña al ser humano no es lo que se come, lo que entra por la boca, sino lo que sale de dentro del corazón. Y precisamente ahí está el contraste entre el ser y el tener. Ahí lo que uno se come representaría el tener y lo que sale de dentro representa el ser. ¿Y por qué lo que entra no daña? Porque eso, dice el Señor, va a la letrina. Entonces, Erich Fromm, yo no sé si inspirado en ese texto del Evangelio, él hace ese análisis y habla de una experiencia anal, porque en definitiva el tener cosas no nos hace mejores personas, no nos pone por encima del otro. Y la sociedad de consumo a eso es que nos está llevando, a creernos que por tener cosas y lo está logrando, somos, claro, lo han logrado, porque es que vivimos en eso. Y cuando tú comienzas a sacar cuentas, tú dices, oye, pero yo he gastado una cantidad de dinero en cosas innecesarias. Entonces tú escuchas a la gente que dice, pero yo no tengo nada que ponerme. Y cuando tú vas al closet, sobre todo las féminas, nunca tienen que ponerse. Tú vas al closet y no puedes meter una mano, porque está repleto, apiñado de ropa. Zapatos, o sea, ¿cuántos pares de zapatos puede llegar a tener una persona? ¿Y cuánto tú necesitas? ¿Y cuánto necesitas? O sea, yo oí una experiencia de un caso, que en un closet encontraron cerca de 3,000 pares de zapatos. Pero la mayoría en su caja, con su etiqueta y todo. Porque ¿quién se va a poner 3,000 pares de zapatos? Eso fue en San Francisco de Macorís. Te lo puedo decir en privado después. O sea, ¿cómo tú crees que cuando yo me ocupo simplemente de adquirir cosas, de acumular cosas, yo voy a vivir a plenitud? Y es lo que Erich Fromm quiere como resaltar, la importancia de la experiencia del ser, de vivir a plenitud. Y por eso dice, la libertad es parte del ser, no del tener. Y ahora los mercados te hablan de la libertad financiera.
la libertad financiera. Y esa libertad financiera se adquiere también con deudas. Mira qué paradoja, qué paradójico. La libertad financiera también se adquiere con deudas, porque si tú no coges prestado, entonces no puedes tener para invertir. Él se ríe, el camarógrafo, Amelio se ríe cuando habla de libertad financiera. Sí, me va a preguntar ahorita que por qué. Habrá que preguntarle sí. qué está pasando por ahí. Un término como muy común en los últimos tiempos. Exactamente. Sí. Entonces, esa libertad, Erich Fromm sí habla de la libertad en ese libro del ser y el tener, o el tener y el ser. Sí habla de la libertad como parte del ser, no del tener. Porque realmente, intrínsecamente, todo ser humano nace libre. Nace para ser libre, así lo expresa la doctrina social de la Iglesia. Y si lo vemos desde el punto de vista de la misma creación del hombre, creado a imagen y semejanza de Dios. Por tanto, total y absolutamente libre. Pero el tener, en vez de liberar, lo que hace es que te subyuga. Y la sociedad actual tiene que revisarse. No podemos estar midiendo a los seres humanos por su capacidad de consumo, por su capacidad de adquirir cosas, de gastar dinero, de acumular bienes que en definitiva no necesitamos. Porque, ¿qué tú haces con un closet lleno de zapatos, de pares de zapatos? Cuando solamente tiene dos pies. Si tiene dos pies nada más. Y lo bonito es que nosotros somos, como decía Aristóteles, el ser humano es un animal de costumbre. Entonces, tú te acostumbras a un par de zapatos y te lo pones y tú ni cuenta te das que te están poniendo el mismo par de zapatos siempre. Pero es que te sientes cómodo con esos y te lo pones hoy y quizá dentro de una semana te pone otro 2 días y vuelve a los 3 días y te pone el mismo par de zapatos porque esos son los que te van bien y con lo que tú te sientes cómodo. Y así mismo sucede con la ropa. Generalmente tú te pones la misma ropa siempre, pero tiene el closet llenito de cosas ahí. Y eso para poner un ejemplo de la vida cotidiana. Y si hablamos de estos aparatos, del teléfono, ahí es que tenemos nosotros un consumo grande, porque tenemos que estar con el último teléfono de la moda. Un teléfono tiene unas funciones básicas, hacer y recibir llamadas, es lo básico. Luego se han ido añadiendo una serie de aplicaciones y de funciones y claro está, eso es parte de crear una necesidad para que tú cada vez más vaya adquiriendo ese aparato y no te quedes con el viejo, sino que adquieres nuevo. Volviendo, padre, al asunto que usted hizo mención, a lo del closet, el tener también crea insensibilidad en los seres humanos, porque con tanta necesidad, como usted dice, una persona que tiene 15, 20 pares de zapatos en un closet, solamente se pone 2 porque solamente tiene 2 pies. Entonces yo digo, eso crea insensibilidad, o sea, y no le permite ver la necesidad que hay a tu lado o que tienen quienes están a tu alrededor, que te permitan compartir lo que tú tienes. O sea, que yo creo que eso es una parte importante también cuando hablamos del tener. Sí, porque la persona cuando quiere acumular no piensa en los demás. En la doctrina social de la Iglesia hay un principio que habla de la participación universal de los bienes. Es decir, lo que se pretende es que todos los seres humanos tenemos derecho a participar de los bienes creados. Es decir, a que todos tengamos lo necesario para vivir. Y la Iglesia, por ejemplo, no se opone a la propiedad privada, no se opone, pero la propiedad privada no es absoluta, según la doctrina social de la Iglesia, no es absoluta. Y al no ser absoluta significa que debe estar al servicio del bien común. El principio de participación universal de los bienes es totalmente contradecido con la sociedad de consumo, porque la sociedad de consumo simplemente te enseña a acumular para ti. Y tú acumulas para ti y no ves hacia un lado. Es como el caballo con las anteojeras, que solo ve por ahí y no ve hacia el lado, como tú decías, a la necesidad que tiene el hermano que está cerca de ti, tu prójimo. Y por eso tenemos un mundo desigual,
tenemos una sociedad en donde un porcentaje muy bajo de la sociedad tiene la mayor parte de las riquezas. Se dice que el 1% un 1% de la población tiene en sus manos el 20% de las riquezas. Pero si lo ponemos un chin más grande, un 20% de la población tiene en sus manos el 80% de la riqueza del mundo. Y lo que significa que el otro 80% de la población vive solo con el 20%. ¿Y por qué se da eso? Precisamente por esto, por ese deseo voraz de tener cosas, de acumular cosas. Dejando de ser. Dejando de lado el ser. Entonces necesitamos repensarnos un poco y mirar más hacia el ser, la experiencia sublime del ser, y olvidarnos del tener y el acumular cosas. Con esa reflexión, pues llegamos al final de este segmento Desde la Fe con el reverendo Padre Ángel Díaz. Yo espero que realmente nos haya calado y que ese tener, pues no nos permita a nosotros ser. Ojalá que esa reflexión pues nos haya llegado. Padre, gracias una vez más por compartir con nosotros como cada jueves este segmento Desde la Fe. Víctor Puntiel, junto a un equipo de experimentados profesionales, hacen de Contacto Diario la revista matinal más completa de la televisión regional. Entrevistas, análisis, comentarios, reportajes, deportes, farándula y todo el acontecer nacional e internacional. Estás en Contacto Diario de lunes a viernes de 8 a 9:30 de la mañana por el canal 8 de Telenor. Contacto Diario, la revista matinal más completa de la televisión regional.